El día de hoy vamos a hablar del magnetismo. ¿Qué es? El magnetismo es un fenómeno físico por el que los materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Hay algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente como el níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones que comúnmente se denominan imanes. En general, todos los materiales son influenciados en mayor o menor medida por la presencia de un campo magnético. Pero, ¿qué es un campo magnético? Bueno, un campo magnético es una idea que usamos como herramienta para describir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio alrededor y dentro de algo magnético. Típicamente representamos el campo magnético como matemáticamente el campo magnético como un campo vectorial. Cada vector apunta en la dirección en la que lo haría una brújula, y su magnitud depende de la fuerza magnética. ¿Cuál es el origen del campo magnético? El campo magnético ocurre siempre que una carga está en movimiento. Conforme se pone más carga en más movimiento, la magnitud del campo magnético crece. El magnetismo y los campos magnéticos son un aspecto de la fuerza electromagnética. Este tipo de energía tiene la propiedad de radiación electromagnética, que consiste en la capacidad de irradiarse a través del espacio, sin necesidad de un medio físico para hacerlo. Las propiedades magnéticas son más acusadas en los extremos del imán, que se denominan polos magnéticos, como el polo norte, que está representada en la letra N, y polo sur, que está representada en la letra S. Del mismo modo que cargas eléctricas del mismo signo se repelen y de distintos se atraen, como los imanes. De forma análoga, el campo magnético en magnetismo hablamos en términos de un vector llamado campo magnético B, representado por sus líneas de campo de modo que en cada punto del espacio el campo es tangente a dichas líneas. Cuando un trozo de hierro, un imán o un hilo de corriente se coloca en una zona en la que existe un campo, que se ven sometidos una fuerza que tiene a orientarlos de una forma determinada. Electricidad y magnetismo. El magnetismo y la corriente eléctrica están estrechamente vinculadas y juntas componen el electromagnetismo, una de las fuerzas elementales del universo. La manipulación de los campos magnéticos, por ejemplo, a través de la aceleración de imanes, pueden generar una corriente eléctrica aprovechable, como ocurre de los hechos en algunos tipos de generadores. Aplicaciones del magnetismo. Bueno, el magnetismo es utilizado esencialmente en la medicina para hacer resonancias magnéticas. El magnetismo ha sido empleado por la humanidad desde hace mucho tiempo. La invención de la brújula y su uso para orientarse, marcando la dirección fija del norte del planeta Tierra, data de hace cientos miles de años y fue clave en el desarrollo de la navegación y en la exploración del mundo. Por otro lado, grandes imanes se emplean en la industria de la generación eléctrica, en la medicina, por ejemplo, los exámenes por resonancia magnética, en la ingeniería, el desarrollo de motores,
la conducción y almacenamiento de cargas eléctricas, entre otros muchos, y sobre todo en la electrónica. La computación, por ejemplo, depende en gran medida del aprovechamiento del magnetismo para el registro de información, combinándolo con la corriente eléctrica y del conocimiento de los semiconductores. Características de la energía magnética. Es invisible y posee una intensidad variable, supeditada a los materiales experimentados o a la fuerza del campo eléctrico que esté formado al mismo tiempo un campo magnético. Se exterioriza principalmente en dos tipos de fuerzas: en las atractivas y las repulsivas. Dada la formación de electrones, los elementos magnéticos poseen un polo positivo y un polo negativo. El magnetismo es resultado de la disposición de los electrones en los cuerpos, de acuerdo al grado de reacción magnética, denominada susceptibilidad magnética. Los materiales pueden clasificarse en ferromagnéticos, constituyen en los imanes por excelencia. Son materiales que pueden ser magnetizados permanentemente por la aplicación de campo magnético externo por encima de una cierta temperatura, que esta temperatura de Curie se convierten en paramagnéticos. Como ejemplo más importante podemos citar el hierro, el níquel, el cobalto y las alineaciones de estos diamagnéticos. En estos materiales la disposición de los electrones de cada átomo es tal que se produce una anulación global de los efectos magnéticos. Bajo la acción de un campo magnético externo, la sustancia adquiere una imanación débil y en el sentido opuesto al campo aplicado. Son diamagnéticos. Por ejemplo, el bismuto, la plata, el plomo o la mismísima agua. Paramagnéticos. Cada átomo que los constituye actúa como un pequeño imán, pero encuentra orientados al azar de modo que el efecto magnético se cancela. Cuando se somete a la aplicación de un B, adquiere una emanación paralela a él que se desaparece al ser retirado el campo externo. Dentro de esta categoría se encuentra el aluminio, el magnesio, el titanio, el wolframio o el aire. Y por último, la fuerza magnética. Una carga que moviéndose con velocidad, que está representada con B, en el seno de un campo magnético, experimenta una interacción llamada fuerza magnética. Experimentalmente se vio que la fuerza ejercida por el campo magnético sobre la carga es proporcional a la carga y a su velocidad, y la dirección de la fuerza es perpendicular a la v, o sea, a la velocidad de la carga. Dicha fuerza se describe como, así podrá ver, que es F negado son esto, que es más que todo la fuerza de Lorentz 10. La V es un vector cuyo módulo es la intensidad del campo magnético. Esta expresión satisface los requisitos experimentales siempre que la F sea perpendicular al plano que forman velocidad y v. Esto depende solo del campo magnético aplicado en el experimento
y del punto y por tanto se obtiene experimentalmente, por si no la expresión nunca nos daría la fuerza que se siente la partícula. Bueno, aquí está mi proyecto y listo.